Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la 101ª edición de su programa Al Pie de la Cruz. Le damos infinitas gracias al Señor porque es bueno y porque es eterna su misericordia y su justicia. El día de hoy tenemos un programa muy bonito, muy interesante, que vamos a hablar sobre uno de los sacramentos de la iniciación cristiana. Vamos a hablar sobre el bautismo. ¿Por qué vamos a hablar sobre el bautismo? Nosotros cuando decimos el credo, finalizamos siempre con creo en la vida eterna. Porque esta declaración de fe responde a uno de los grandes interrogantes de la persona humana aquí en la tierra. ¿Qué va a pasar el día que yo me muera? Y nos damos cuenta de que este camino de la vida lo tenemos que desarrollar basándonos precisamente en la visión que tenemos del mundo y del hombre. Como cristianos, nuestra primera idea que está en el corazón es que, como dice San Juan, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre, estamos hablando de la vida eterna, nadie va al Padre si no es por Él. Este camino de la vida, por lo tanto, es caminar en la imitación de Cristo y tiene un inicio. Por eso el programa del día de hoy le hemos llamado el bautismo, el pórtico de la vida espiritual. Y para desarrollar este programa tenemos hoy un invitado nuevo. Nos acompaña el doctor Carlos Juárez Estonia, quien pues, doctor, gracias por acompañarnos este día. Sí, bueno, para mí es un gusto, un agrado completamente el poder compartir con los televidentes y contigo, Víctor, después de todos estos años de amistad. Nos juntamos en este bonito programa y vamos a hablar un poco acerca del bautismo, cuáles son sus efectos y cómo esto pues nos une íntimamente con nuestro Padre Dios y nuestro querido hermano Jesucristo. Claro, claro. San Marcos en el capítulo 1, versículos del 9 al 11 de su evangelio nos dice que Cristo se hace bautizar por el Bautista, por Juan, y que al salir del río Jordán, el cielo se rasga y baja el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha una voz desde lo alto que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo puesta mis complacencias. Por lo tanto, podemos, ingeniero, doctor, por todas las correcciones, por todo, tanto invitado que todos los invitados sí, hemos tenido por acá. No hay pena. Tenemos este punto inicial que para mí es fundamental. El bautismo es una obra de la Santísima Trinidad. Eso en primera instancia. Ese es definitivamente que sí. El bautismo, es hablar de cosas que todos ustedes pues ya conocen, ya saben, ya las han escuchado anteriormente, pero hoy tal vez vamos a hacer un recordatorio para reafirmar lo que nuestra amada Iglesia nos enseña a través de ello y sobre todo la intención que le imprimió o que le dio Jesucristo a este rito, ¿no? Porque el bautismo como tal ya se practicaba, como tú lo acabas de mencionar, Víctor. Jesús mismo se hizo bautizar como un signo de sumisión, ¿verdad? Para poder demostrarle a los demás cómo tenía que ser, cómo se tenía que hacer para seguirle a Jesús. Y pues tenemos que decir, si nos ubicamos en un contexto, porque para hablar de bautismo me gustaría comenzar dándole un contexto al rito, ¿sí? Y es que tendríamos que empezar diciendo que, porque muchas personas tal vez piensan, pero ¿y por qué nos bautizamos? ¿Por qué? ¿Por qué?
El por qué siempre es una pregunta innata en cada una de las personas, en todos nosotros. Y esto hay que decirlo que es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, les dice a sus apóstoles: por tanto, vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que yo les he mandado, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Entonces, es en el Evangelio de San Mateo donde el Señor da un mandato de bautizar a todos. Mandamiento. Mandamiento, sin excepción, ¿verdad? Bautizar a todos. Entonces, empiezan los apóstoles a realizar esta labor, pero, como decía, para hablar de contexto, ¿por qué el bautismo? ¿Por qué el agua? ¿Por qué Jesús se bautiza? Y tenemos que decir que la iglesia comenzó a bautizar desde el día de Pentecostés. En ese día, nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, se bautizaron cerca de 3,000 personas. ¿Se pueden ustedes imaginar ese gentío, podríamos decir, ¿verdad? 3,000 personas. Solo ese día. ¿Cuántos cabían en un anfiteatro en ese entonces? Los anfiteatros romanos, por ejemplo, que eran, o el circo romano, que eran los únicos lugares así, al estilo estadio, o como hoy los conocemos, ¿verdad? Pero, ¿cuántas personas en ese día? 3,000 personas. ¿Se pueden imaginar ustedes a los apóstoles haciendo ese rito después de Pentecostés y todos los que seguían a los apóstoles? Porque los apóstoles eran pues los 12, como ya los conocemos. En ese momento eran 11 porque ya faltaba uno, pero los 12 estaban llamados a hacer esto, y que luego vino el número 12avo, que se escogió entre los seguidores que tenían los apóstoles. Entonces pueden ustedes imaginarse esta imagen, ¿no? Pues podemos imaginar este momento de que los apóstoles tienen a todo este montón de gente ahí pidiéndoles que quieren bautizarse. Entonces, el rito del bautismo nos lleva a imprimir ciertos caracteres en la persona. Nos da la característica de que es primero el sacramento de la iniciación. Precisamente aquellas 3,000 personas que estaban con los apóstoles en ese momento querían seguir a Jesucristo. Después de esta predicación que ellos daban, querían compartir con Jesucristo, vivir con Jesucristo, como decimos en las oraciones ahora, seguir a Jesucristo, y como lo decimos, por ejemplo, los cursillistas en la obra apostólica. Soy cursillista de cristiandad, y eso me faltaba decir, y que pues estamos llamados a unirnos a Jesucristo. Y el sacramento nos inicia en la vida de la iglesia, nos hace hijos adoptivos de Dios, y decimos adoptivos porque el Hijo de Dios pleno es Jesús. Hijo único del Padre. Es el único Hijo del Padre. Nos hace hermanos de Jesús, nos hace miembros del cuerpo místico de la iglesia. Místico, esta mística, este misterio que es la iglesia en sí, nos pasamos a formar parte de ella, y participamos también del sacerdocio real en Jesucristo, ¿verdad? Y luego, pues, para terminar el contexto así, digamos, histórico, temporal, histórico, es decir, cuándo comenzó, cómo se instituyó, por qué fue el bautismo. Podemos decir que en el concilio de Florencia, en el año 1431, un dato histórico que ustedes lo pueden encontrar en el Catecismo de la Iglesia, en la Comisión de Asuntos de la Fe se trató esto del bautismo, porque habían en ese concilio 4 comisiones, que también se conoce el concilio como de Basilea,
Habían 4 comisiones y una de ellas, la primera, que era en asuntos de la fe, iba a desarrollar ya en pleno cómo se iba a realizar el rito del bautismo. Y es desde 1431, cuando se realizó el concilio, que lo tenemos como en la actualidad. Porque al principio, como lo hacía Juan, sumergiéndose en el agua, y de hecho hay que decir esto también, que bautismo viene, es una palabra griega, bautism, ¿verdad? Que significa también sumergirse. ¿Verdad? Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a ver cómo se vino desarrollando la práctica del sacramento, porque todas las comunidades estaban exigiendo en ese momento también, la iglesia iba creciendo, los adeptos, digámoslo así, los que entraban dentro de la fe, se iban multiplicando y había que buscar el lugar apropiado, el momento apropiado, y en esos días no era 1, 2, 4 o 5 como pasa hoy en día, lo hacemos hoy en día, sino que eran decenas, eran cientos de personas que estaban buscando seguir a Jesucristo. Y pues en el concilio de Florencia o concilio de Basilea se instituye un orden, digamos, una forma práctica, ¿verdad? Porque podríamos polemizar ahora de decir, bueno, si lo hacían sumergiéndose, si el Señor se sumergió, porque hoy ¿verdad? Porque hoy solo le ponemos agua, pero tenemos todos los signos que estaban en ese momento, ¿verdad? Y lo que ha hecho la iglesia es hacerlo de una forma práctica, ¿no? De una forma que sea ordenada también y que nos dé a todo y que nos siga imprimiendo el carácter, ¿verdad? El carácter que nos da el bautismo como tal. Así que el bautismo pues ha tenido mucho que ver en la historia de la iglesia, puesto que no se puede ser miembro de la iglesia si no se es bautizado. Si no es bautizado. ¿Verdad? Todas aquellas personas que incluso ya adultos quieren formar parte de la iglesia, pues tienen que bautizarse. Claro. Porque el bautismo también tiene otra característica, digamos una número 6, podríamos decir, que es que nos abre la puerta para todos los demás sacramentos. No puedo recibir ninguno de los demás sacramentos, como son el sacramento de la comunión, de la reconciliación, del orden, el sacramento del orden, del matrimonio, la confirmación. No los puedo recibir, ninguno de ellos, y asimismo el sacramento de la unción de los enfermos, no lo puedo recibir si no he sido bautizado, ¿verdad? Claro. Entonces nos abre la puerta, pone de par en par todo lo que el amor de Dios se manifiesta a través de la iglesia. Claro. Y sobre todo, hay que decirlo muy claramente, por fe. Este es un sacramento de fe, ¿verdad? Es decir, si yo no creo, sus efectos probablemente no van a ser, no los voy a vivir, no los voy a disfrutar como debería, si yo no tengo fe. Es decir, esto viene de dentro, viene del corazón, y porque porque tenemos fe en Dios y creemos que Jesucristo es su Hijo, y creemos que la iglesia la iglesia católica fue fundada fue fundada por Jesucristo. Entonces esta fe me lleva a mí a pedir formar parte de ello, y formar parte de ello comienza bautizándome. Claro, los padres cuando uno llega a la iglesia, a la parroquia, el padre le pregunta a los padres y a los padrinos, los papás ¿qué le piden a la iglesia? Le piden la fe. Haciendo un pequeño resumen antes de irnos al corte.
es importante lo que él ha enfatizado en toda su intervención. El bautismo es ante todo un sacramento, no es una opción. El sacramento que viene del latín sacro y mentum, o sea, es un momento o un lugar sagrado, instituido por Jesucristo, por un medio sensible y que da una gracia particular. Una gracia particular. Así es. Esa gracia particular es que pasamos de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios, al ser adoptados en Cristo, al ser hijos en el Hijo. Vamos a hacer una primera pausa y en un minutito regresamos con todos ustedes. No se vayan. Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. El día de hoy, ya vieron, tenemos un invitado que conoce muy bien este tema. Él ha participado desde muy joven, aunque está bastante joven todavía el doctor, ha participado mucho en movimientos de iglesia, conoce de lo que estamos hablando. Él nos hablaba de el Concilio de Basilea o Concilio de Florencia en el siglo XV. Nada más aclararle, ¿verdad? Que no es que hasta ese siglo la iglesia empezó a tener una idea exacta de lo que estaba haciendo. No, lo que estaban haciendo nada más era normando, como todo concilio, contra la heterodoxia. Cuando aparecía gente que venía con sus propias ideas y querían cambiarlo todo, como por ejemplo en la actualidad que tenemos con esta cuestión de la ideología de género, que quieren, por ejemplo, cambiar el matrimonio, ¿verdad?, para que pueda casarse hombre con hombre. Pues en ese entonces posiblemente, no estamos muy claros de lo que pasaba en ese concilio, pero la iglesia consideró que era el momento de sentar precedente y sentar su jurisprudencia, porque la iglesia es madre y maestra. Sin embargo, doctor, usted hablaba de la forma del bautismo. Sin embargo, el bautismo ha sido prefigurado desde el Antiguo Testamento. Sí. Ya el arca de Noé es una figura bautismal. El agua, sí. El paso del Mar Rojo es una figura bautismal, salvado en medio de las aguas. ¿Ah? Purificado por el agua, sí. Purificado, santificado y justificado. Y el mismo principio de la Biblia en el Génesis 1:1 se nos pone al Espíritu Santo flotando, aleteando sobre las aguas, sobre un mar negro y tenebroso, sobre el caos. El bautismo es pasar de la muerte a la vida, de la oscuridad a las tinieblas, y eso solo se hace a través de una acción directa de la Santísima Trinidad por medio de un sacramento instituido por ellos. Sin embargo, ha habido toda una historia, sí, y uno de los grandes protagonistas, uno de los hombres más importantes de la historia de la humanidad, es el único personaje bíblico, aparte de la Virgen y del Señor, que se le celebra su nacimiento y su muerte, que es San Juan el Bautista. Hablemos del Bautista, doctor, por favor. Bueno, la verdad que al hablar del bautismo como tal, no podemos dejar de pensar en esta imagen hasta cierto punto escondida dentro de las Santas Escrituras, dentro de la palabra de Dios, pero que sí tiene un papel preponderante como precursor de lo que Jesucristo iba a hacer. Todos conocemos quién es Juan el Bautista.
Todos sabemos quién es, ¿verdad? Porque lo hemos leído en la Biblia. Más hay ciertos detalles que es importante tomarlos en cuenta para saber los porqués de ciertos momentos en la Escritura, de ciertos momentos en la palabra de Dios y cómo Jesús escoge el momento preciso para encontrarse con Él. Sabemos que Juan el Bautista es hijo de Zacarías y de Isabel, ¿verdad? Muchos, porque esta es una pregunta que muchos se la llevan a la cabeza, porque dicen, bueno, Juan bautizaba en el agua, en el río, sí, bautizaba, pero ¿quién bautizó a Juan? ¿Verdad? Y haciendo contexto histórico, retrocediendo un poco en la historia de Juan y de Jesús, todos recordarán el momento en que María Santísima llega a visitar a su prima Isabel. En ese momento, cuando Isabel ve a María, pronuncia unas palabras que tienen mucho contexto, tienen mucho contenido espiritual, pero al mismo tiempo, y no voy a profundizar en las palabras de Isabel, porque eso podría ser otro tema del programa, pero sí sucede algo ahí que es muy importante y que son dos líneas o una línea en la Biblia. Dice ahí, y el niño saltó en su vientre. Si María en ese momento que había recibido la anunciación del ángel que llegaba y que le dijo que era madre de Dios, embarazada, se va a ver a su prima Isabel, donde que ella ya estaba más tiempo avanzada, estaba en el 6º mes, ya le faltaba poco, y como pariente, por acto de caridad, de solidaridad entre mujeres, ella va a ayudarle a dar a luz. En el momento en que María entra, dice la palabra, el niño saltó en su vientre. ¿Quién era en el vientre de Isabel? Lo dice clara la palabra de Dios. Y ahí es donde Juan recibe el Espíritu Santo. Entonces muchos dicen, ¿cuándo se bautizó Juan? Ahí lo bautizó el Señor a Juan. Juan pues crece, nace, crece, y cuando estaba en su juventud pues pierde a Zacarías su padre, porque si ustedes leen en la Escritura también, los dos, Isabel y Zacarías, eran ya unos ancianos cuando concibió Isabel. Muere Zacarías, posteriormente muere Isabel, cerca de los 22, 23 años de Juan. Cuando este hecho, bueno, ¿de dónde hay que decir de dónde salen estos datos? Estos datos salen de la tradición, de algunos libros que se han escrito. Esto no está en la Biblia, no está escrito en la Biblia, pero la tradición nos enseña algunas cosas que probablemente pudieron pasar. Algunas son reales, que de contexto histórico, otras tal vez no las podamos comprobar con certeza, pero la Madre Iglesia las ha tomado para poderle dar contexto a estos hechos que están en la Biblia. Porque en la Biblia no dice qué edad tenía Juan, pero la podemos más o menos calcular por la edad que tenía Jesús. 6 meses. Porque tenía como 6 meses de diferencia más o menos. Entonces tenía más o menos la misma edad cuando los dos se encuentran. Y siendo María Santísima, prima de Santa Isabel, pues, y habiéndole ido a ayudar, nos hace suponer que ellas pues se frecuentaban, se visitaban, y por ende Jesús se veía con su primo Juan y han de haber compartido en algún momento juegos, pláticas, y sabían cómo era uno y cómo era el otro. De modo que Juan, posteriormente a la muerte de su madre, decide él, por voluntad propia y debido pues también por influencia de su padre, que era sacerdote del templo, decide buscar una vida, podríamos llamarle monástica, pero no monástica como los sacerdotes de los monasterios que se retiran
hoy, sino que en aquel momento que no existía este contexto, es una vida ascética, es decir, una vida de sacrificio, una vida de privaciones, una vida de entrega total a predicar, porque en aquel contexto donde vivía Juan, se predicaba la llegada del Mesías. Todos decían, ya el Mesías está por llegar. Entonces todos estaban atentos, todos los que precisamente predicaban o promulgaban y practicaban la religión judía. Hay que decirlo, todos eran judíos antes de ser cristianos. Y Juan el Bautista se dedica pues a esta vida de ascética, que también seguía las enseñanzas. Había en aquel contexto de la religión judía una, podríamos llamar, secta, una secta que eran los esenios. Los esenios, en aquel momento, en ese entonces, ellos eran judíos, pero se apartaban de los templos para vivir esta vida ascética, esta vida de sacrificio. No se cortaban el cabello, por ejemplo, podríamos decir que era una característica, y por eso Juan tenía el cabello así tan grande, ¿verdad?, tan largo, porque era una práctica de los esenios. Y durante estas prácticas ascéticas de Juan, una de las cosas que comenzó a hacer fue bautizar con agua. ¿Para qué? Para prepararlos. La prédica de él era: preparémonos para recibir al Señor. Preparémonos porque el Mesías está por llegar. No era un bautismo del Espíritu, como lo hizo Jesús, sino que era un bautismo para prepararse. Y entonces Juan, durante aproximadamente año y medio, estuvo bautizando y bautizó a muchas personas. ¿Cómo hizo esto Juan? Se puso, para hacer esto había que, él que estaba convencido que esto era una práctica buena, que era para preparar el camino del Señor, como ya Juan lo dijo en su prédica, y lo hemos leído en la palabra de Dios. Juan lo hace a la vista de todos, y para poderlo hacer así, tenía que ponerse al frente de todos. Entonces buscó el lugar más apropiado. Había ahorita se me acaba de ir el nombre del lugar donde Juan comenzó, según la tradición de la iglesia, a bautizar, pero lo hizo siempre en el río Jordán, donde todo mundo tenía que pasar por ahí. Es decir, si tú quieres mostrarle a alguien algo que para ti es importante, tienes que hacerlo en un lugar donde haya mucha afluencia de personas. Entonces, este lugar donde Juan se puso a bautizar es precisamente donde llegó Jesús también a pedirle que lo bautizara. Y lo hizo a la vista de todos. El río en ese momento hacía su cauce, se acercaba bastante a un camino donde todo el mundo pasaba, que estaba cerca de la ciudad, que estaba contigua al río. Entonces Juan estaba bautizando y se calcula, es un cálculo aproximado, no es algo que sea realmente exacto, pero aproximadamente Juan había hecho cerca de 6,000 bautismos por agua de personas que lo seguían a él, porque él tenía sus discípulos, y que querían prepararse, porque el bautismo era para limpiarse. El bautismo de Juan era para limpiarme. Me quiero limpiar, quiero cambiar mi forma de ser, quiero comenzar a ser diferente. Entonces Juan predicaba esto, los bautizaba, y todas estas personas, él lo que les decía es: viene Jesucristo, viene el Mesías,
el Mesías, que era la palabra preponderante en ese momento, porque todavía se hablaba del Cristo más del Mesías. Entonces Juan empieza a preparar el camino al Señor, y esto es lo que leemos en las Santas Escrituras. Claro, y ahorita nos ha hecho nos planteó todo el contexto en el que sucede lo que dijimos en la primera sección. Juan ve a Cristo y dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inmediatamente él reconoce que su momento ha terminado. Nos vamos a ir al corte con este pensamiento. Fue tan tremendo el evento de Juan Bautista que incluso hubieron sectas posteriores en todo el área de Palestina que bautizaban con el bautismo de Juan. Pero el bautismo de Juan, como nos dijo el doctor, no es pentecostés. La iglesia comienza a bautizar a partir de que recibe el Espíritu Santo, porque los sacramentos son eso, son manifestaciones del Espíritu, ¿verdad? Y al regresar de la pausa vamos a hablar de cuál es entonces el asunto con esto del bautismo, especialmente para nuestros niños y nuestros adolescentes. En un minutito volvemos con todos ustedes, no se retiren. Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. Hoy ya vieron que tenemos un programa, no hombre, si aquí tiempo es lo que nos hace falta, ¿verdad, doctor? Tiempo es lo que nos hace falta. Pero bueno, hablar del bautismo es un tema importantísimo en la vida espiritual y en la vida social de un país. Porque el mayor aglutinante de una sociedad, queridos amigos y hermanos, es la fe. Así es. ¿Por qué nuestro país hoy está así con tantos problemas? Porque la fe católica, que era la que nos mantenía unidos, se ha visto mermada, se ha visto atacada. Y es responsabilidad de todos los cristianos vivir como tales. Y la clave nos la da Cristo en su bautismo en el Jordán con San Juan Bautista, que es, como dijo el Señor refiriéndose a él, dijo, entre hombre nacido de mujer, ninguno más grande que Juan. Tan grande es San Juan Bautista. Por eso el doctor nos ha hecho toda una reseña de esa vida maravillosa de ese hombre que no fue nada fácil para él. No. Es como que busquemos la vida de San Pablo, que es el patrón de los cursistas, me han contado. Es una vida que uno dice, hombre, y este hombre que tenía en la cabeza, ¿por qué hacía eso? Así es. San Juan Bautista no estaba loco. Y cuando se da el bautismo del Señor en el Jordán, Juan se dio cuenta que era su momento de rebajar, de caer. Porque aquel a quien él no era digno ni siquiera de desatarle la correa de su zapato, ya estaba en medio de nosotros. Y el Señor, Dios Padre, dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo puesta mis complacencias. Hablábamos que los famosos cantos del siervo sufriente, de los 4 cantos del siervo que el profeta Isaías nos ha dado en esos capítulos del 42 en adelante, que se recitan en la Semana Santa, nos recuerdan la mentalidad de Dios para con nosotros de que seamos servidores de los demás. Y para cambiar porque doctor, usted no me dejará mentir, en la actualidad la mentalidad dominante es, no, usted tiene que autoafirmarse,
Usted tiene que exigir sus derechos. Usted puede hacer la locura que se le dé la gana y los demás no tienen por qué meterse. Autoafirmarse. No tenemos ya en la actualidad una cultura de servicio, una cultura de entrega. Servicio y entrega no por obligación, sino que por amor. Y el bautismo es el pórtico de entrada a esta vida espiritual, pero solo es la entrada. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros, los padres y padrinos, con estos niños chiquitos que reciben la gracia divina, que los hace pasar de ser criaturas de Dios a hijos de Dios? ¿Qué responsabilidades, qué le podemos decir a nuestros espectadores? Bueno, ciertamente hemos dicho que el bautismo imprime un carácter importante en las personas. Ya dijimos que es el sacramento de la iniciación. Yo quiero ser cristiano, me bautizo. Hemos dicho también que nos hace hijos de Dios como miembros de la iglesia, que nos hace hermanos de Jesús, nos hace partícipes del sacerdocio real de Jesús y nos hace miembros del cuerpo místico que es la iglesia misma. Si todo esto yo lo considero importante para mí, yo lo quiero para los demás, ¿verdad? Yo lo quiero para los demás. Y por eso se lo doy a quienes más cerca están de mí. Por ende, mi familia, y por eso cuando los cristianos católicos tenemos hijos, lo primero que queremos es que formen parte de estos dones que yo ya tengo, que a veces en el camino pues algunos se nos van olvidando, y por eso tenemos después otro sacramento que es el de la confirmación, que nos reafirma en esa fe. Pero cuando yo estoy consciente, y esto es importante, consciente, porque muchos hacen el rito del bautismo de sus hijos como un acto social, como un acto para que todo el mundo sepa cuán opulento puedo ser, porque hacemos una reunión con pastel, con un desayuno en un lugar lujoso, grande, con muchos invitados. Pero lo más importante en sí es el sacramento que la persona, que lo que yo tengo, y porque soy consciente de que lo tengo, óigase bien esto, soy consciente de que lo tengo, de que soy hijo de Dios, de que tengo este sacerdocio real con Jesucristo, que soy miembro de esta iglesia a la cual amo, y que esta fe la quiero transmitir a quienes más amo, y en este caso a mis hijos. Entonces yo lo transmito, y por eso la iglesia lo permite desde el concilio que ya hablábamos, y lo sugiere y lo promueve, y por eso también para engrandecer la iglesia tenemos como padres el deber de darle a nuestros hijos este sacramento. Va perdiéndose en el tiempo como un acto social, pero sirva lo que decimos ahora para que tenga realmente un carácter espiritual. No es más importante el acto en el lugar del evento donde se va a dar el desayuno que el acto que se hace, que el rito que se hace en la iglesia. Claro. Es el más importante, ese momento en que el sacerdote vierte el agua. Ya no es podríamos decir, es que antes era sumergir, sí, pero vamos a ir a un río y buscar un lugar apropiado hoy en día es un poco complicado, y por eso la iglesia lo ha normado de este modo y sigue teniendo los mismos efectos y el mismo rito. Se lava con agua, en el nombre del Padre decimos, en una pila, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se vierte el agua, ¿verdad? Y luego se unge con un aceite que es bendecido también, si ustedes lo recuerdan, en la vigilia pascual
ahí se hace la bendición en esa ceremonia de la resurrección de Jesucristo, se unge o se bendice el santo crisma, que es este aceite con el que se hace la señal de la cruz en la cabeza y en el pecho de los niños y de los adultos si fuese el caso. Pero también estamos hablando de por qué hacerlo en los niños, porque es importante transmitir la fe, es importante que todos estos dones de los que ya hablamos, que son 6, que yo traía 5 y aquí salió el otro también, que nos abre la puerta a todos los demás sacramentos. Es importante que nuestros hijos, si somos realmente creyentes, si somos cristianos, si somos católicos o iglesia, católico, iglesia universal, porque nuestra iglesia es una, santa, católica y apostólica, ¿verdad? Una, santa, católica y apostólica, porque descendemos de los apóstoles. Somos uno porque el mismo rito que celebramos aquí se celebra al otro lado del mundo. En todas las latitudes donde hay una iglesia, usted va a misa, usted va al rito del bautismo, que lo hayan invitado algunas personas allá, por ejemplo en Italia o en Japón o en Australia, es el mismo rito y por eso somos una. No, le quería hacer un comentario que me acordé. En el año 64, el emperador Nerón emite un edicto imperial que convierte a la Iglesia Católica en clandestina y contraria al Estado. Y comienzan un periodo de 249 años de persecuciones. Lo interesante del caso es que las persecuciones eran persecuciones a nivel imperial o de ciertas provincias. Y muchas veces se le daba a los gobernadores de las provincias ciertas libertades con respecto al seguimiento de lo que el emperador decía. Lo interesante del caso es que la mayoría de las provincias romanas optaban por no aplicar los castigos que se le daban a los cristianos. Aunque los capturaban, no los castigaban. ¿Y cuál era la razón? Pues simplemente que los cristianos eran los que mejor pagaban sus impuestos. Eran gente de bien, era gente que comenzó a formar lo que hoy conocemos como seguridad social. O sea, convertía a los paganos venidos al cristianismo en excelentes ciudadanos. Entonces, le quería hacer yo este comentario por lo que usted nos está diciendo. No solamente es una cuestión individual que yo voy a tener una mejor relación con Dios, sino que tiene un efecto social en el cuerpo de Cristo. Ya San Pablo lo dice. No es San Pablo, pero un escritor sagrado dice que cuando el cuerpo sufre, cuando una parte sufre, San Pablo los Corintios, todo el cuerpo sufre. Hay una interrelación en el Señor que solo puede darse, doctor, por pertenecer a la iglesia a través del bautismo. Precisamente porque nos hace vivir con la fe de la iglesia, con la fe, con las enseñanzas de Jesucristo. Y el bautismo, cuando es dado desde el principio, desde la primera infancia, desde los primeros meses, porque, bueno, yo fui bautizado, yo nací en el mes de febrero, en el año 69, yo fui bautizado en el mes de abril, o sea, más o menos mes y medio después de que nací. En abril de ese año también yo fui bautizado y mis padres me transmitieron a mí este carácter, cualquiera podría decir, ay, pero un niño que sabe de eso. No, ustedes van a ver la diferencia entre una persona que lo recibe porque el Espíritu Santo se va infundiendo, va llegando, aquello pareciera que no, pero sí. El Espíritu se infunde en la persona y le da cierto juicio previo, le da ciertas características que le van ayudando a esta persona a ser persona y a poder socializar
de modo adecuado a las enseñanzas de nuestra Madre Iglesia, a las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Porque cuando predicamos la palabra de Dios, todos aquellos que han recibido el bautismo, el Espíritu Santo los ilumina. No así a muchas personas que no entienden, que no comprenden qué es lo que están diciendo, es porque no tienen el bautismo, es porque no lo han recibido. Claro, y es bien importante porque, bueno, el tiempo ya nos ha comido, el tiempo es nuestro... Es rápido. Es rápido, el tiempo es terrible. Rapidísimo. Es terrible, es nuestro verdugo. Pero creo que el programa ha sido realmente impactante porque es un llamado de atención para todos ustedes que nos escuchan. Cuando estamos en la vigilia pascual, se renuevan ¿qué? Las promesas bautismales. La vida de los cristianos es el cumplimiento de las promesas hechas en el bautismo. Renuncio a Satanás, renuncio a sus obras, renuncio a sus insinuaciones. Por lo tanto, hay que vivir el bautismo, doctor, vivir el bautismo. Así que bueno, antes de irnos, pues agradecerle su colaboración. Ha sido un programa realmente con mucho de qué hablar, ¿verdad? Y nos hemos quedado muy cortos, pero me gustaría pues darle las gracias y un consejo para aquellas personas que aún no han bautizado a sus hijos. Sí, realmente si nosotros somos verdaderos cristianos, verdaderos practicantes de nuestra fe, de nuestra Madre Iglesia Católica, lo primero que tenemos que hacer es heredar esto a nuestros hijos. Entre más pronto, mejor. Aquí no hay que andar esperando nada para ello. La verdad es que es como darle la salud a los hijos. La salud, así como le damos la salud del cuerpo, que sin porque muchos me dirán, pero es que no hay consentimiento. Usted sin consentir, sin que su hijo le dé consentimiento, lo lleva al médico cuando está enfermo porque sabe que se va a morir o se va a poner peor o lo van a hospitalizar, qué sé yo, qué pueda pasar. Sin el consentimiento del niño le dan las medicinas, lo inyectan, le hacen lo necesario para que él tenga salud. Precisamente esta es una analogía para ofrecer también sin consentimiento la salud espiritual. La salud que los hijos deberían tener, entre más pronto se la demos, mejor. Por eso, si usted tiene fe, si usted cree, si usted practica esta religión que es ancestral, que viene desde los tiempos de Jesús, esta Madre Iglesia que fundó Jesús, vea, lo mejor que puede hacer es darle y heredar desde ya a sus hijos estos bienes espirituales. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes. Les deseo lo mejor para todos y abundantes bendiciones. Gracias, doctor. Así que bueno, el bautismo es la puerta de entrada a la vida espiritual. Y no estamos hablando de una cosa etérea en el aire, sino que realmente colabora para hacer de nosotros, como decía don Bosco, mejores ciudadanos. Ajá, honrados. Mejores cristianos y honrados ciudadanos. Don Bosco. Don Bosco, el Señor nos ha dado este sacramento para que nosotros participemos de su vida y la transmitamos a los demás. No me queda más que pues pedirles siempre que colaboremos con los medios católicos de difusión para que podamos seguir adelante con estos programas de evangelización, y al doctor pues darle las gracias y esperamos que no sea la última vez que lo tengamos por aquí. Cuando ustedes quieran, yo puedo regresar. Excelente. Con mucho gusto. Gracias, doctor. Gracias. Tengan todos ustedes, queridos amigos y hermanos, muy buenos días.